¿Quieren más pruebas? ¿O es suficiente? No, le voy a dar más pruebas. Lucas 22:3. Dice, entonces Satanás entró en Judas y este traicionó a Cristo. No dice Dios lo inspiró. Porque repito, si vino para morir, entonces Judas estaba cumpliendo con eso. Judas estaba ayudando a que se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Cuántos amigos tienen ustedes o conocidos o parientes de lo que se llamen Judas? Levanten la mano. No le ponemos Judas, ¿no? A nuestros hijos. Pedro, Pablo, Juan, Mateo. ¿Sí? Pero no le ponemos Judas. ¿Por qué? Debería ser el nombre más popular entre los cristianos. Fue el que ayudó a que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero nadie quiere llamarlo Judas. Mateo 26:24. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Es preferible no nacer antes de ser aquel que envió a Jesús a la cruz. Pero voy a poner acá la prueba más contundente, la más conmovedora de todas, que es Mateo 26:39. La más fuerte de las pruebas. En Mateo 26:39, la más fuerte de todas las pruebas, es que Jesús desesperadamente le ruega a Dios no ir a la cruz. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús hace esto? Por supuesto que es porque no era el plan de Dios. Pero aparte porque Él sabía todo lo que iba a venir después. Los miles de años bajo el dominio satánico y la destrucción de su querido pueblo. Ya van a ver que en Lucas 19:41 Jesús predice la destrucción de Israel. Dice, no va a quedar piedra sobre piedra en Israel, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y él era judío, él amaba a ese pueblo. Y él sabía todo lo que le iba a esperar a Israel. Israel se quedó sin nación hasta hace poco, ¿no? Ustedes saben que a los israelitas se les devolvió la nación después del 1945, creo que fue en 1948, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial. Recién ahí se les permitió, se les devolvió la nación. Miles de años deambulando por el mundo, destruidos por completo y perseguidos. Jesús era judío, él los amaba. Entonces Jesús ya veía todo lo que iba a pasar con nosotros, las guerras mundiales, el desastre que iba a ser, ¿no? En este mundo satánico durante miles de años más, hasta que pueda llegar Cristo de nuevo. E inclusive empezó a preocuparse ya por la segunda llegada de Cristo, ¿no? Porque en Lucas 18:8 Jesús decía, en verdad les digo, cuando Él venga, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?, se preguntaba Jesús. Ya estaba preocupado, o va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, vamos a leer 38 primero. O un poco antes, 37. ¿Sí? Porque dice acá que Jesús toma a sus 3 mejores discípulos. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien, ¿no?, en la posición de Caín. Por lo menos alguien que simbólicamente, lo mínimo son 3, ¿no?
el número 3 de nuevo, que representa las 3 etapas, el número 3 que representa los 3 arcángeles, el mínimo el número 3, para que haya alguien en la posición de Caín que está unido a él. ¿Se entiende? Si no, tiene que morir. Entonces dice que él elige a sus 3 mejores discípulos y va a una propiedad llamada Getsemaní para mostrarle a Dios, mira, por lo menos con esto déjame que continúe. Pero no porque él tuviera miedo de ir a la cruz. Repito, hubo próceres en cada nación casi que han muerto felices de morir por su patria, sino porque él sabía todo lo que le esperaba a la humanidad. Entonces, dice así. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Imagínense que yo vengo ante ustedes, ¿no? Ya hemos dado varios días de conferencia, todo, pero un día yo vengo y les digo, perdón, yo no puedo dar conferencia hoy porque tengo una tristeza de muerte en mi corazón. ¿No estarían preocupados? Algunos de ustedes no me conocen, prácticamente ni me conocen, la primera vez que me vieron en persona en su vida. Pero si yo les digo, tengo una tristeza de muerte en mi corazón, estarían todos preguntándose, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Cuánto más si ese hombre es Jesús, ¿no? El Señor, el Cristo, el Mesías? ¿Pero qué hicieron ellos? Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, cayó rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. O sea, él en algunas partes dice, en otros evangelios, dice que el sudor de su frente parecía sangre. ¿Recuerdan ustedes los pastores? Sangre, o sea, estaba desesperado realmente. Repito, no es por él, no está orando por él. Habría sido más fácil su misión. Voy a la cruz, salvo a la humanidad. Aparte Jesús sabía perfectamente acerca de la vida en el mundo espiritual, toda la gloria. No era por él, sino que era por el mundo. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los encontró durmiendo. En el momento más crucial de su vida, ellos se habían quedado dormidos. Ahora, razonemos un poco, ¿no? Jesús dice que llega y cae rostro en tierra, ora del modo más desesperante de su vida. Cuando una persona está tan enfocada en una oración, deja de orar porque sí, porque de pronto se corta. Mi interpretación es que Dios lo paró, le dijo, no me pidas eso, porque una persona que va a orar con esa desesperación puede orar horas y horas y horas y horas, ¿no? Pero no, dice eso nada más, Padre, si es posible que este cáliz pase de mí. Y Dios, en mi opinión, lo corta y dice, ve a ver el fundamento que tienes. Entonces Jesús deja de orar y va, y los encuentra durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No lo puede creer. ¿No te pudiste quedar 1 hora diciéndote que estoy desesperado hasta la muerte? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, por segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. O sea, por segunda vez le pidió a Dios no ir a la cruz. Y de nuevo, vino otra vez y los halló durmiendo de nuevo. Otra vez los encontró durmiendo. Entonces, otra vez los despierta y otra vez, por tercera vez, va y le pide a Dios de nuevo, si es posible que este cáliz pase de mí. Pero ya no había posibilidades. Entonces, ahora sí, y esto es importante entenderlo, ahora sí tenía que ir a la cruz. ¿Entienden? Ahora sí era la voluntad de Dios. Porque llegó un momento que Pedro lo quería defender y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces todo el mundo interpretó, entonces él quería ir a la cruz. Sí, ahora tenía que ir a la cruz. Porque si Jesús moría de anciano, se escapaba, cualquier cosa, ahí sí que no había ningún fundamento que Dios pudiera reclamar, ¿entienden? Pero ahora Satanás golpeó el cuerpo de este hombre, reclamó el cuerpo de Jesús por culpa nuestra, pero su espíritu no. Entonces por eso pudo existir por lo menos el cristianismo.
donde nosotros espiritualmente podemos tener cierto grado de salvación a través de creer en Cristo. Pero nuestro cuerpo sigue todavía con el pecado. Por eso el más grande cristiano que fue San Pablo, él decía, con mi parte interna me deleito en la ley de Dios. Pero sin embargo noto otra ley que le pertenece a Satanás todavía, él no dijo esto, pero es obvio, noto otra ley que me lleva hacia el pecado. Porque el cuerpo no fue redimido, ¿no? Pero por lo menos espiritualmente alcanzamos cierto nivel a través de tener fe en la crucifixión. A través de tener fe en la crucifixión. Pero no era el plan completo de Dios. ¿Entiendes? El plan de recurso. Entonces sí, voluntariamente ahí, con todos los fracasos que hubo, ahí sí tuvo que ir a la cruz. ¿Entienden? Entonces, en Lucas 19:41, como les dije antes, lo voy a leer, Jesús ya predice la destrucción de Israel. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Dios a través de él, ¿no? Como no conocieron a Dios a través de él, entonces ahora van a tener que pagar la indemnización. Y fue así. Ellos y nosotros. Todos seguimos pagando 2000 años más tarde la indemnización por este terrible fracaso. Bueno, entonces, en esta última parte muy importante, porque esto que voy a decir ahora también es contundente y puede, repito, estamos dando una nueva expresión de la verdad, ¿no es cierto? En una nueva expresión de la verdad hay muchas cosas que son diferentes a las que creíamos, porque para decir exactamente todo lo mismo no me estaría parando yo acá para decir lo que ya puede decir cualquier sacerdote, cualquier persona que hace 2000 años que está enseñando las mismas cosas. Hay algo nuevo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fracasaron? Con toda la extensión de la palabra, decir claramente quiénes fracasaron en aquella época, porque grandes personalidades que hasta son considerados hoy en día como grandes santos, en realidad fueron los causantes de la muerte de Cristo. Y tenemos que decirlo. El movimiento de unificación, la Iglesia de unificación ha recibido mucha persecución por instituciones ya preestablecidas, por decir esto que vamos a decir. No importa. Bienvenida a la persecución por decir la verdad. Pero es la verdad, es bíblico, está muy claro acá. Hubo ciertas personalidades que son considerados santos, que fueron los causantes de la muerte de Jesús. Y algunos, cabeza dura, en vez de ir y ver y orar y preguntar si es verdad o no, prefieren perseguir para no cambiar los intereses de su institución. Porque su institución está basada sobre ese fundamento. Pero va a haber grandes instituciones que se van a derrumbar para darle lugar al reino de los cielos. Bienvenido sea, no hay problema. No van a hacer falta más iglesias ni instituciones. Estamos construyendo el reino, tenemos que hacerlo. No hacen falta más iglesias. Hace falta que todos podamos entender que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo, que es un hombre que viene a encontrar la verdad y enseñarla. Por eso, repito, en Apocalipsis 10:11 dice, entonces tendremos que profetizar nuevamente a todo el mundo. En los últimos días, otra vez tendremos que profetizar contra muchos pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas y reyes. Y es lo que se está haciendo hoy en día. Bueno, entonces podemos preguntarnos, ¿por qué todo salió tan mal en Israel hace 2000 años atrás? Porque era un pueblo que Dios había preparado para poder recibir al Mesías. ¿Por qué todo salió tan mal? Bueno, en realidad una de las razones providenciales es porque ya lo hemos visto cuando veíamos la historia, que hubo ciertos fracasos en la historia que marcaban ciertos precedentes que establecían fundamentos para que Jesús tuviera que sufrir. ¿Se acuerdan? En una parte yo hablé cuando Moisés golpeó la roca 2 veces, Dios le dijo que golpeara la roca una sola vez. La roca sin agua representaba a Adán sin vida espiritual, o sea, Adán caído. Cuando él golpeara una sola vez representaba la mano de Dios dándole vida, iba a salir agua. Ya la roca, que la Biblia dice que la roca representa a Cristo,
La roca con agua es Adán con vida. Pero él era muy nervioso y cuando golpeó la primera vez y no vio que salía agua instantáneamente, golpeó por segunda vez. No tuvo fe, en vez de esperar que saliera agua. Entonces Dios le dijo que por no haberlo honrado como correspondía, él no iba a entrar a Canaán. ¿Por qué se enojó tanto Dios por esta aparente pequeña cosa? Porque esa roca estaba representando a Cristo y esto simbolizaba que si no había fe, Cristo iba a tener que sufrir. O sea, había muchos antecedentes en la historia. Además, Jesús era la posición de segundo Adán, ¿no? Entonces, ustedes saben que siempre fue el tercer curso donde Dios pudo tener victoria, ¿no? El primero y el segundo. Por eso hay ese dicho tan común que dice la tercera es la vencida. Viene de una historia providencial en realidad, ¿no? El primer curso, el segundo curso siempre fue mucho más difícil. Entonces Jesús era la posición de segundo Adán. Entonces había muchas características, muchas condiciones en la historia que hacían que fuera muy difícil que hubiera victoria en aquella época. Y Dios lo sabía, Dios lo sabía. Por eso había tantas profecías también, de que sí, hablaban de Jesús como el Señor de la Gloria, porque existía una posibilidad, pero hablaban mucho también de la posibilidad de que Jesús sea perseguido y crucificado. Por eso la confusión de tantos cristianos hoy en día, porque dicen, pero si había profecías que decían eso. Sí, hay dos tipos de profecías. Una en caso de que el hombre sí cumpla con su responsabilidad y otro de que el hombre no cumpla con su responsabilidad. Hay dos tipos de profecías. Por eso hay algunas que llaman a Jesús el Señor de la Gloria y otras el Señor del sufrimiento. Pero nunca se ha entendido eso. Entonces la gente dice, bueno, pero si hay profecías que dicen que iba a morir y murió, quiere decir que era el plan de Dios. Sí, Dios sabía que existían muchas posibilidades de que en esa etapa no hubiera victoria. Pero además de eso, Dios preparó las cosas en el pueblo de Israel. Dios hizo algunas preparaciones muy claras y preparó personajes a los que le dio revelaciones claras y todo, pero ellos fracasaron. Entonces no fue simplemente que el pueblo no creía, porque era casi lógico que no creyeran, ¿no? ¿Por qué creer que cualquiera me dice que es el Mesías? Yo tengo que creer en él. Automáticamente es medio difícil. Lo que generalmente hace el pueblo es fijarse en sus referentes. No hacemos lo mismo hoy en día, ¿no? Cuando hay alguna crisis, le preguntamos a los que se supone que más saben, ¿qué opinan? ¿No? En Argentina, que somos expertos en crisis económicas, siempre que hay una crisis le preguntamos a los ex ministros de Economía o algún entendido en economía o algo, bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Siempre hay referentes, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, el pueblo común no tiene conocimiento de las Escrituras, ni experiencias espirituales tan elevadas. Entonces, ¿a quién le pregunta? A sus líderes. Vemos la situación de Israel en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 5. En Malaquías nos muestra claramente lo que estaban esperando los escribas, los líderes del judaísmo en aquella época. Ellos estaban preparados, sabían que ellos eran el pueblo elegido de Dios, pero ellos leían en las Escrituras que Dios les prometía de que antes de que venga Cristo, Dios iba a enviar de nuevo al profeta Elías. Esto está en Malaquías 4:5, dice, y he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, en cierto sentido ellos estaban tranquilos, porque ellos leían en las Escrituras qué había pasado con Elías. Y Elías, que era un gran profeta del Antiguo Testamento, que tenía, por supuesto, la misión de todo profeta, que era anunciar la venida de Cristo, la Biblia contaba, las Escrituras contaban una experiencia medio extraña, que Elías se fue de este mundo en un torbellino de fuego, y en un carro de fuego. Entonces, bueno, ellos tomaban las cosas bastante literalmente, como hacen hoy en día muchos creyentes. La gente tiene la tendencia, y acá hago un margen para aprender alguna cosa nueva, la gente tiene la tendencia a pensar o a querer creer que todo lo que viene de Dios tiene que violar las leyes universales, ¿no? No sé qué ejemplo ponerle. Todo milagro tiene que ser una cosa extraordinaria que no se pueda explicar científicamente. Y si un milagro se explica científicamente, deja de ser milagro. Eso no es verdad. El nacimiento de un niño es milagro, viene de Dios y se puede explicar. Hasta cierto punto se puede explicar, porque hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar, ¿no? A lo que voy es,
seguimos pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que nos marcan como, bueno, si viene de Dios tiene que ser algo extraordinario. Entonces, si yo viniera acá y, no sé, hiciera algún milagro espectacular, entonces ustedes creerían lo que yo estoy diciendo. Pero no es así. Repito, los milagros se pagan. Los milagros vienen como consecuencia de la falta de fe. Pero ustedes están entendiendo, esto se entiende perfectamente, y yo no estoy acá haciendo ningún milagro. Y ese es el verdadero milagro. Bueno, entonces se quedaban tranquilos, pensaban, bueno, las Escrituras habían sido, esa parte de Elías había sido escrita mucho antes que ellos, pero decían las Escrituras que algún fenómeno raro había ocurrido, un torbellino de fuego, algo, un carro de fuego se fue. Quiere decir que ellos estaban esperando la llegada de Elías del mismo modo. ¿Sí? De algún modo va a venir Elías, literalmente hablando, entonces él nos dirá después cómo vendrá Cristo. Y ahí apareció Cristo, apareció Jesús, y predicaba. Entonces, los primeros discípulos de Jesús no conocían las Escrituras, no eran expertos teólogos, eran gente común, todos saben, ¿no? Pescadores y gente común del pueblo. Y creían en Jesús, creían en su palabra. Pero cuando salían a dar testimonio, a predicar, los que sí sabían las Escrituras, le decían, ¿cómo dice tu maestro que él es el Mesías si las Escrituras dicen que primero tenía que venir Elías? Entonces ellos se quedaban un poco confundidos, entonces le preguntaban a Jesús, ¿no? Le preguntaban a Jesús. Podemos leer en Mateos 17:10, esto que les acabo de contar. ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Le preguntan a Jesús. Y leemos en Mateo 11:14. La respuesta de Jesús. Y si queréis recibirlo, en otras traducciones dice, y si queréis admitirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Jesús, cada vez que le preguntaban por qué tenía que venir Elías primero, vamos a leer Mateo 17:3. Él decía que ya había venido Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiéndole Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. ¿Entiende la situación? Los discípulos salían a testificar sin ningún problema. Cuando se encontraban con alguien que conocía las Escrituras, les decía, no puede ser tu maestro el Mesías porque primero las Escrituras dicen que tiene que venir Elías. Entonces ellos volvían a Jesús y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús les contesta, es verdad, primero tenía que venir Elías. Pero en verdad les digo que Elías ya vino. Sin embargo, no lo reconocieron e hicieron con él todo cuanto quisieron. Y entonces los discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Claro, en realidad es confuso, ¿no? Juan el Bautista no era literalmente Elías. Elías había muerto, punto. Había muerto hacía 900 años. La prueba de esto está que en el monte de la transfiguración, Mateo 17:3, Jesús se encuentra con Moisés, que había muerto hacía 1600 años, y con Elías, se encuentra con el espíritu de ellos, y los discípulos lo ven, Mateo 17:3. Jesús se encuentra con Moisés y con Elías,
y de pronto escuchan una voz que le dice, este es mi hijo amado en el que me complazco, y ellos se asustan y no miran más, y cuando miran de nuevo no estaban más. O sea, una experiencia espiritual, ¿verdad? Entonces no era Elías que iba a resucitar ni nada por el estilo. Es muy común en las Escrituras que Dios utilice el nombre de otra persona porque tiene la misión de la primera. Jesús está en la posición de Adán, pero no es Adán, no era el mismo Adán que cayó en el jardín del Edén, pero está en la posición de Adán porque tiene la misión de Adán, que es cumplir con las 3 bendiciones. Juan el Bautista está en la posición de Elías porque tenía la misión de Elías, que era preparar el camino del Señor. Y del mismo modo, el Señor de la segunda llegada, el que estamos esperando ahora, no es el mismo Jesús que va a venir. El Mesías tiene que nacer en esta tierra, y ya lo vamos a comprobar bíblicamente. Pero en algunas partes es confuso, pareciera que fuera el mismo. Exactamente lo mismo se repite, porque pasó en la época de Jesús. Pensaban que era el mismo que iba a venir. Y no era el mismo Elías. Todo el mundo sabía que Juan el Bautista nació de una mujer como cualquier persona. Entonces, los discípulos de Jesús, por supuesto, creían en Jesús, se conformaron con esa respuesta y seguían dando testimonio de Jesús. Y tanto dieron testimonio de Jesús, tanto dieron testimonio de esto que contestaba Jesús. Cada vez que un escriba le decía, pero ¿cómo? Primero tiene que venir Elías, ellos contestaban, sí, ya vino, es Juan el Bautista. Ellos no tenían problema de fe, ¿entienden? ¿Saben por qué no tenían problema de fe? Porque no estaban escudriñando las Escrituras como locos. Ellos tenían fe en Jesús, punto. Entonces Jesús les dijo eso y para él era suficiente. Pero tanto se dijo esto, que entonces terminaron diciendo, bueno, vamos a preguntarle a Juan, ¿no? Los escribas, ¿no? Entonces en Juan 1:21, van y le preguntan a Juan. ¿No? Entonces, ya, tanto que se dice eso, vamos a preguntarle a Juan si él es Elías. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Se acuerda que le dije en la conferencia de ayer que el pueblo estaba tan unido a Juan que hasta pensaban que él era el Mesías? Miren qué ironía, ¿no? Jesús, que era el Mesías, tenía que convencerlos que era el Mesías, y Juan, que no lo era, tenía que convencer al pueblo de que él no era. Porque en realidad el primer fundamento tenía que ser entre Juan y el pueblo. El pueblo en la pasión de Caín tenía que unirse a Juan, y Juan unirse a Cristo. Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Volvió a responder, no. Quiere decir que Jesús decía que sí y Juan decía que no. Ya había una grave contradicción entre los dos. Ahora, ¿por qué Juan contesta que no? Él no sabía. Si leemos en Lucas 1:17, cuenta la revelación que tuvo su padre, Zacarías. Zacarías era el supremo sacerdote de Israel. Supremo sacerdote de Israel. Y Juan el Bautista era su hijo. Lucas 1:17. Poco antes, vamos a leer Lucas 1:12. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Un poco antes, 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, esto es lo que le pasó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿se entiende? Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, delante del Señor, o sea que fue preparado para preparar el camino de Cristo.
e irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Sí? Miren, pasaron 2000 años y hoy todos nosotros sabemos que el ángel le reveló que él venía con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Creen que él no se enteró? Se enteró la humanidad entera, pero él no. Si el Padre recibe la revelación de que su Hijo va a venir con el espíritu y el poder de un gran profeta del Antiguo Testamento, ¿no creen que se lo habrá dicho? Si no se lo dijo, ¿cómo llegó hasta las Escrituras? ¿Cómo está acá hasta hoy en día? Sí, Juan sabía que él había nacido con el espíritu y el poder del profeta Elías y que él había venido con la misión de preparar el camino del Mesías. Está clarísimo en la Biblia, clarito en Juan, que él dice, no, yo no soy el Cristo, solamente he sido enviado delante de él, pero el que viene detrás de él, que es el que bautiza con el Espíritu Santo, yo no soy digno ni de atarle las sandalias. Él, que es el hijo del supremo sacerdote, se imaginaba al Mesías de un modo tan espectacular, quién sabe cómo, que ni siquiera era digno de atarle las sandalias. ¿Entienden? Quiere decir que él tenía muy en claro que él tenía la misión de preparar el camino de Cristo. Porque dice, el que viene detrás de mí, está constantemente hablando del que viene detrás de él. Quiere decir que Juan sabía su misión. Por eso fue al desierto, comía langostas y miel silvestre y se preparó en una vida ascética, una vida pura espiritualmente, haciendo condiciones para poder cumplir con esa misión. Ahora, ¿cumplió Juan con su misión? Bueno, ya vemos una clara contradicción. Jesús decía que él era Elías, él decía que no era Elías. Entonces, ¿en quién iba a creer el pueblo? Juan el Bautista había tenido muchos milagros en su nacimiento. La gente inclusive, repito, pensaba que él era el Cristo. Ahí dice, y la gente en sus corazones tenía la esperanza de que él fuera el Mesías, el Cristo. Él tenía que convencerlos de que no. Sin embargo, Jesús era el hijo del carpintero, era pobre. En apariencia no tenía ninguna autoridad para enseñar cosas espirituales, porque Jesús no era ni escriba, ni fariseo, ni teólogo, ni líder del judaísmo, ni nada por el estilo. Quiere decir que a los ojos de los líderes del judaísmo Jesús no tenía ninguna autoridad para hablar de cosas espirituales. Juan sí, era el hijo del supremo sacerdote. ¿En quién iba a creer el pueblo? En Mateo 3:11, vemos cómo Juan tenía muy claro cuál era su misión. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, tenía muy claro su misión. En Lucas 3:15, se ve que el pueblo respetaba muchísimo a Juan, porque es ahí donde dice que el pueblo pensaba que quizás Juan fuera el Cristo. Y Juan en 3:28 contesta, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. En fin, muchas veces, en muchas partes de la Biblia él habla de esto claramente. Bueno, entonces, ya que Juan, por su propia sabiduría, debería haberse dado cuenta claramente que él estaba en la posición de Elías, lo negó. Entonces ya era un problema para Dios. Porque ¿saben cuál es la verdadera situación que Dios preparó? Es esta. Dios hizo que Juan el Bautista fuera muy, muy respetado en el pueblo. Entonces repito lo que comenté en otra parte de la conferencia. Jesús dijo cosas escandalosas, que hoy nos gusta oírlas porque creemos en Él, porque ya hemos tenido una doctrina de 2000 años de amar a Cristo y hemos entendido. Pero ¿creen que en aquella época a los sacerdotes, a los escribas, a los líderes del judaísmo, les gustaba escuchar este tipo de cosas? Jesús decía, aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno del reino de los cielos. Un escándalo. Hoy en día, si un líder religioso dijera eso, lo perseguiría a la sociedad entera. ¿Cómo va a amar más a su padre y a un desconocido que a su padre y a su madre? En verdad os digo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nadie. Ni siquiera el supremo sacerdote, que eran tan orgullosos de ser los representantes de Dios. No, nadie.
Nadie llega al Padre si no es a través de este hombre humilde, este hijo de carpintero que no tenía ninguna autoridad aparentemente. En realidad el plan de Dios era que Juan el Bautista dijera estas cosas. Juan el Bautista había sido preparado por Dios para preparar el camino. Y Juan el Bautista tendría que haber dicho, Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y yo soy el primero en unirme a Él. Ahora Juan, como era un gran profeta, y Jesús mismo dijo de él que era el más grande profeta que había existido. ¿Por qué el más grande? Porque era el único que era contemporáneo con Cristo. Todos los demás habían sido enviados para preparar el camino de Cristo, pero él era contemporáneo con Cristo. Entonces Jesús dijo, de los nacidos de mujer, nunca hubo uno más grande que Juan. Entonces, este hombre había sido preparado, y mientras estaba preparando, para el camino de Cristo, él tenía sus discípulos. ¿Sí? Obviamente, él tenía gente que lo siguiera, está constantemente hablando de Juan y sus discípulos. Pero la actitud de Juan debería ser, él es la verdad, el camino, la vida, nadie llega a Dios si no es a través de él, y yo me uno a él. Y todos mis discípulos, yo no tengo más mis discípulos. ¿Sí? Si un líder religioso está esperando la llegada del Mesías y tiene sus discípulos, cuando llega el Mesías, ¿él sigue teniendo sus discípulos? No, somos todos discípulos de él, ¿no es cierto? Pero hasta último momento se sigue hablando de Juan y sus discípulos. Juan seguía teniendo sus discípulos. Pero en un momento, en Juan 1:33 podemos leer, Dios, repito, que ya se veían problemas, ¿no? Porque había preparado a este hombre que tenía que haberse dado cuenta que él venía con el espíritu y el poder del profeta Elías, se da cuenta que no se está dando cuenta, que no está cumpliendo. Entonces hace un milagro. Porque aún una revelación es un milagro. Una revelación determinada es un milagro. Pero mucho mejor es si la persona cree y se da cuenta por sí solo. Pero ya Dios no tenía esta posibilidad, entonces Dios hace el milagro de revelarle a Juan. Juan 1:33. Y fíjense qué es lo que ocurre. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, esto es en realidad Juan 1:32 primero, ¿no? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. O sea, en pocas palabras, Juan bautizaba con agua, ¿no es cierto? Pero él decía, el que viene detrás de mí, él bautiza con el Espíritu Santo. Pero mientras Dios le reveló que cuando él estuviera bautizando, aquel en quien viera que se posa el Espíritu sobre él, ese es mi Hijo amado, ese es mi Hijo. O sea que Dios le reveló a Juan que él le iba a revelar quién era el Mesías. Imagínense qué día emocionante para Juan. Imagínense ustedes qué día emocionante. Él había preparado toda su vida. Ya su padre había recibido revelaciones. Su padre había recibido revelaciones de que su hijo iba a ser el encargado de preparar el camino de Cristo. O sea que iba a ser contemporáneo con Cristo, con el Mesías. Desde que nació él tenía esta misión clara. Y ahora de pronto recibía la revelación, Dios le reveló que él le iba a revelar mañana quién era el Mesías. Qué noche, ¿no? Se imaginan ustedes, ¿no? Una persona que toda su vida desde que nació tenían claro esto. En realidad para cualquier persona, ¿no? Si Dios le fuera a revelar mañana quién es el Mesías, estarían muy emocionados. Pero cuánto más él, que iba a estar muy cerca del Mesías. ¿No? Porque él era el encargado principal de preparar su camino. Muy emocionado, seguramente. Ese día fue a bautizar seguramente con toda la fe, todo el entusiasmo, todo el corazón, porque Dios le iba a revelar quién era el Mesías, dónde estaba el Mesías. A lo mejor ese día iba a aparecer algún rey espectacular del cielo, no sé qué se habrá imaginado. Y cuando estaba bautizando, vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se posaba en forma de paloma sobre Jesús. Y una voz le dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. No le gustó demasiado. La verdad que se quedó muy sorprendido.
porque él decía, el que viene detrás de mí yo no soy digno ni de atarle las sandalias. Y este era su primo, él conocía muy bien a Jesús. Cuando uno lee el modo en que él da testimonio de Jesús, se nota claramente que a él le costaba mucho aceptarlo. Porque dice así, Juan 1:32, también dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero comienza diciendo, yo no le conocía, pero Dios me dijo. Como diciendo, casi no lo puedo creer, pero bueno, Dios me dijo que es él, yo doy testimonio que es él. Pero ¿saben la experiencia que tuvo Juan? Vio una paloma que se posó sobre un hombre. Primero Dios le había revelado aquel en que vieras que se posa el Espíritu. No le dijo Dios que iba a ser en forma de paloma, que se posa el Espíritu. Y después él vio una paloma que se posaba sobre Jesús. Y él interpretó, bueno, es una señal de Dios. Era verdad, esa era la señal de Dios. Pero seguramente después pensó, ¿habrá sido una señal realmente o fue una casualidad que la paloma vino y se postró? Empezó a dudar. Empezó a dudar de Jesús. Está más que claro esto, ¿verdad? Se lo voy a probar, por supuesto. Se lo voy a probar bíblicamente. Pero empezó a dudar. Una de las pruebas más contundentes es que Juan siguió teniendo sus discípulos. Claro, frente a la inspiración que tuvo, él dio testimonio. Sí, es verdad, él dijo. Por eso es considerado santo hoy en día. ¿No? Por eso es considerado un santo, porque él dio testimonio. Pero no es suficiente. Él tendría que haberse unido a Jesús, haberlo apoyado a Jesús y haber permanecido al lado de Jesús, cualquiera fuera la consecuencia. No dar testimonio y después escapar. Porque el testimonio no se da solamente con la palabra, sino con la acción. Pero Juan siguió teniendo sus propios discípulos, hasta el punto que algunos discípulos de Juan se iban y seguían a Jesús, no a él. Entonces los discípulos que quedaban estaban confundidos. Y eso lo podemos ver clarito en Juan 3:30. En Juan 3:30 se muestra que los discípulos quedaban confundidos, los discípulos de Juan me refiero, ¿no? Entonces en un momento estaba Jesús del otro lado del río Jordán, y Juan de este lado, y los discípulos dicen, mira, aquel es de quien tú diste testimonio, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Por qué no vamos con él? ¿No? Y además venían como tipo chismes, ¿no? Dicen, mira, está él, y no solamente eso, sino que mucha gente recurre a él, como diciendo, está teniendo más éxito que tú, porque mucha gente va a él. O sea, ellos eran fieles a Juan, ¿no? Ellos lo amaban a Juan y eran fieles a Juan. Pero notaban en Juan una contradicción. ¿Qué hacemos? ¿No diste testimonio tú de él? Y Juan contesta algo que fue considerado equivocadamente como una respuesta muy noble, una santidad. Y es todo lo contrario. Juan contesta, conviene que él crezca y que yo disminuya. Parece muy humilde, ¿no? Sí, no importa que él tenga más discípulos que yo. No hay problema, que él crezca. ¿Saben por qué contestó eso? En realidad, si Jesús crece y él decrece, quiere decir que van en sentidos opuestos, ¿no? Juan debería haber entendido que Jesús iba a crecer si él lo apoyaba. Pero en realidad, en vez de razonar de este modo, Juan razonó, si él es el Mesías, yo voy a esperar. Y si no es, yo no arriesgué nada, a mí nadie me va a acusar. Entonces conviene que él sea el Mesías, ojalá fuera el Mesías. Si él es el Mesías, cuando él tenga un éxito bárbaro y la gran gloria, yo me uno. Y no es así. Por eso Jesús dijo, dichoso el que no haya escándalo en mí. Y aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. Él la quiso salvar y le cortaron la cabeza al poco tiempo. ¿Sí? Lo metieron en la cárcel, el rey lo metió en la cárcel, porque se enfocó en una providencia sin significado, sin sentido. Acusaba al rey Herodes de adulterio, de fornicador. Sí, muy valiente, porque eso es una muerte seguro. Pero si él apoya al Cristo, al Mesías, y la providencia de Dios tiene éxito, se van a terminar todos los fornicadores y todos los adúlteros.
Esa providencia era mucho más importante que estar metido en otro tema personal con el rey, que al final le cortaron la cabeza. ¿Entienden? Entonces el error de Juan, y esto es muy importante, no es que Juan decidió que Jesús no era el Cristo. No, él no estaba seguro. El error de Juan es que no quería arriesgar nada de él. No quería arriesgar nada. Es el peligro de la reputación. Cuando venga Cristo, prefiero no tener ninguna reputación del mundo satánico. Ninguna reputación acá, ¿eh? Porque a lo mejor me da vergüenza. A lo mejor cuando llegue Él, nos va a dar vergüenza, ¿no? ¿Qué van a decir los cristianos? Me pasó. ¿Qué va a decir mi familia, que es tan católica? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a pasar con tal cosa? Ojalá no tenga ningún tipo de este compromiso con el mundo satánico. Porque todos los grandes hombres de la historia que recibieron una revelación, desde Noé mismo, Noé recibió la revelación que tenía que ser el arca, y todo lo demás se burlaban de él y decían que estaba loco, hasta su propia familia. Pero él lo hizo igual. Y hasta es un honor ser ridiculizado por el mundo satánico. Cualquier cosa pueden decir, herejes, satánicos, locos, sectas, lo que quieran, pero uno sabe que es verdad. Pero Juan no quiso arriesgar esto. Y dio una respuesta pseudo humilde, ¿no? Conviene que él crezca y que yo disminuya. Y si él tiene éxito, bien. No se dio cuenta que iba a tener éxito con él. Si el pueblo lo respetaba a él, hasta el punto que pensaba que él era el Cristo. Pero no, Juan siguió teniendo sus propios discípulos. Hasta que al final fue encarcelado, y acá está la prueba más grande de todas. La prueba más grande de todas, en Mateo 11:3. Desde la cárcel, Juan envió a 2 de sus discípulos, o sea, seguía hasta último segundo teniendo sus propios discípulos. Dice, desde la cárcel Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otro? Fueron las últimas palabras de Juan. Una clara duda, ¿no? Él dudó, nunca confió en Jesús. Pero repito, nunca decidió en su corazón que Jesús no era el Mesías, no. Pero nunca tampoco. Ahora, ¿de qué modo podía averiguar? Porque hasta dudar un poco a lo mejor era lógico. Pero ¿de qué modo iba a comprobar si lo era o no? A su lado, jugándose por él. Y ahí iba a comprobar, estando cerca. Y lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día. ¿De qué modo voy a comprobar si todo esto es verdad? Estando en mi casa, a ver si alguien me lleva la verdad de algún modo. Muévanse un poco, aunque sea enciendan el televisor. Abran el libro, vengan, algo, pregunten. No, Juan se quedó ahí. No era tan grave que él dudara. Cualquier ser humano tiene derecho a dudar. Pero haga algo. Le volvió a preguntar, no hay ninguna parte donde diga, le volvió a preguntar a Dios, Padre, ¿realmente este que tú me dijiste es el Cristo? No, nada más. Él tomó esa decisión. Bueno, vamos a ver, que él haga lo que quiera, después yo me le uno cualquier cosa. Las últimas palabras de Juan fueron una clara duda. ¿Y qué contestó Jesús? Vamos a leerlo. Mateo 11:3. Y al oír Juan desde la cárcel los hechos de Cristo, porque ahí se acordó, no es que estuvo todo el tiempo pensando en la cárcel, oía todas las cosas que Jesús hacía, entonces dijo, ¿y por qué estoy en la cárcel? ¿Y por qué me van a cortar la cabeza? ¿Habré fallado? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Habré fracasado en algo? Tarde ya. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que debía venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué creen que respondió Jesús? Sí, por fin se dio cuenta, muy bien, bienaventurado, glorioso Juan, nada de eso. Jesús contestó con mucha frustración, Ni siquiera contestó sí. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. ¿Por qué dijo eso? Es otro tema, ¿no? Acerca de la resurrección. ¿Sí?
Los muertos son resucitados, dijo Jesús. Todavía no había resucitado a nadie. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero mientras ellos se iban, quiere decir que Jesús tuvo hasta la delicadeza de esperar que los discípulos de Juan se fueran, ¿no? Porque iba a decir algo duro acerca de Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Porque cuando Juan hacía esta vida ascética, la gente iba a verlo al desierto, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que lavan vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. Es verdad, hasta ahora no hubo ningún profeta mayor que él, pero sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. Si nosotros leemos en Mateo 5:19, dice, porque de cierto os digo, dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que quebrante alguno de estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero ahora decía, pero el más pequeño, o sea, el que haya quebrantado todo, será superior a Juan. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, será superior a él. Quiere decir que él no va a estar. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿No? Está muy claro. Había una relación de Caín y Abel, ¿no? Juan el Bautista estaba en la posición de Caín, tenía que unirse por completo a Jesús. Pero era el más importante de todos los Caínes, porque detrás de él estaba la humanidad entera en realidad, no solamente el pueblo de Israel. Primero el pueblo de Israel, por supuesto, pero si el pueblo de Israel lo aceptaba, después podía salir el resto del mundo. Era tremendamente importante la misión de Juan el Bautista. Por eso dijo, de los hijos de mujer no ha nacido otro más grande que él. Entonces, ahora podemos entender muy claramente, con todo lo que hemos visto, con todos los versículos, todo está muy clarito, ¿no? Con toda la historia que hemos visto. El plan de Dios era enviar al Abel de Abeles, al segundo Adán, y la humanidad, la posición de Caín, tenía que unirse a él. Está clarito. Repito, no era la voluntad de Dios que Lucifer matara espiritualmente a Adán, no era la voluntad de Dios que Caín matara a Abel, no era la voluntad de Dios que Saúl matara a Jacob, no era la voluntad de Dios de que Israel matara a Moisés, no era la voluntad de Dios de que la humanidad matara a Cristo. Pero Juan el Bautista fracasó por completo. Dios había preparado todo lo que podía preparar. Cuando Juan el Bautista no se dio cuenta, que debería haberse dado cuenta por su propia fe y por su propia sabiduría, de que él estaba en la posición de Elías. Cuando no se dio cuenta, entonces Dios tuvo que hacer el milagro de revelárselo, con la paloma y todo. Pero como dije antes, los milagros no son la solución perfecta, porque están para reemplazar la falta de fe. Y finalmente él fracasó por completo y Jesús tuvo que ir al camino de la cruz. Entonces, a partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar y a hablar solamente acerca de la segunda llegada. No existía en el judaísmo ningún criterio de una segunda llegada. No existía. Por eso los judíos todavía están esperando la llegada de Cristo. Y creen que es la primera llegada. ¿Quién introdujo en la humanidad la idea de una segunda llegada de Cristo? Jesús. ¿Cuándo? Cuando se dio cuenta que todo había fallado. No todo. La providencia de Dios había fallado. Por supuesto que Dios podía reclamar su crucifixión, ¿no? Y por eso pudimos aferrarnos durante 2000 años a esto. No estoy diciendo con esto que la crucifixión de Cristo haya sido inútil, no. Por supuesto que Dios usó eso para crear el cristianismo que nosotros podemos aferrarnos. Pero esa no es la solución completa para la destrucción de este mundo satánico. Y así que todavía estamos esperando.
y todavía tenemos nuestra responsabilidad. Entonces nosotros heredamos esa cruz hoy. La heredamos nosotros, tenemos que hacerlo nosotros ahora. Y si fallamos de nuevo, miles y miles de años se pierden de nuevo. Bueno, entonces en la próxima conferencia vamos a ver clarito que por este fracaso se pierden 2000 años y se repite la historia, perfectamente igual. Otra vez una repetición. Quiere decir que los últimos 2000 años de historia, a ver, voy a hacer un pequeño gráfico así ustedes lo entienden. ¿Sí? Desde Jacob hasta Jesús pasaron 2000 años. Todo eso se perdió, 2000 años. Y desde Jesús hasta hoy son la repetición de esos 2000 años. Período por período exactamente igual, con personajes semejantes, acontecimientos semejantes, todo se fue repitiendo de un modo indiscutible. 4000 años de historia que nunca nadie había descubierto antes, ni los grandes historiadores habían descubierto que había un patrón así para repetirse. Este famoso historiador Arnold Toynbee, un historiador británico, decía que la historia se repetía cíclicamente. Él había descubierto algunos paralelismos en la historia, pero nunca entendió el porqué. Es la primera vez en la historia que alguien descubre que realmente la razón por la cual la historia se repitió perfectamente fue por los fracasos que el hombre ha cometido en la providencia. Ahora lo vamos a ver.